seguro que el presidente no le gustaría que se tomara una decisión como remover a la primera autoridad de la región, tomada esta decisión entre cuatro paredes en La Moneda. La lógica es que a lo menos van a recoger la información de sus actores políticos sí. en la región. Sí, claro. Bueno, mi pregunta es, y creo, mira, yo escuchaba ayer a la ministra, a quien conozco hace muchos años y tengo la mejor de las opiniones de ella. Yo escuchaba a la ministra ayer cuando explicaba que en las conversaciones ella y que aquí había una decisión tomada, que el presidente tiene todo el derecho a tomarla, sin ningún lugar a duda, sí, claro, digamos. Eso es innegable. Si eso no se puede, no es discutible. Pero yo digo, ¿cómo se evaluó? Cuando la ministra ayer decía que aquí se han armado unas teorías que parecen películas de vaquero, sí. Yo comparto que se han armado teorías, pero las teorías se arman cuando no hay una respuesta. Cuando no hay una claridad respecto a las explicaciones. Porque no es entendible. Uno no logra entender cómo evaluaron al exintendente Matheson sin preguntarles a los actores políticos de la región. Porque yo he escuchado al alcalde Radonich decir que no sabía, el alcalde Paredes lo acabo de repetir, decir que no sabía, sí. La diputada Mar decir que no sabía. Sí. Yo no tengo por qué poner en duda la palabra de ninguno de ellos. No, obvio. Porque además no tendría nada malo decir yo sabía y punto, digamos. Sí, o sea, de hecho aquí hay cosas que han llamado la atención. Tú lo dijiste al aire. Tú sabías 10 días antes. Sí. O sea, esto no es una cosa que se sabía solo en Santiago. Ya estaba instalado aquí. Yo no sabía 10 días antes, quiero decírtelo, y Fernando aquí te lo puede ratificar, porque yo puse las manos al fuego que no era así. Absolutamente, sabíamos eso. Yo estaba convencido que no. O sea, yo no era de los que sabía, pero alguien en la región sabía, porque así les llegó a ustedes. Sí. Entonces, tú podrás, así llegan las informaciones. Perfecto. Sí. O sea, aquí se sabe, algunas personas sabían antes. Bueno, la ex seremi de gobierno, que es tu puesto, y quiero conversar también de aquello, ¿no? Es el puesto que tú ocupaste. Sí, tú ocupaste los 4 años. Los 4 años. De las pocas autoridades que tuvo un gobierno de derecha que duró 4 años, ¿ya? Miguel Schweitzer, vocero de gobierno. No recuerdo quién era tu jefe de gabinete en ese tiempo. No me acuerdo. O si es que yo no tenía el parece que no tenía jefe de gabinete, no ¿cierto? Existía en esa época. Ok. La semana pasada, el jefe de gabinete, según la ex seremi de gobierno, Yanira Lara, sabía que venía un terremoto, porque se lo dice a ella, porque tampoco tenemos por qué desconfiar de las palabras de Yanira Lara, así como no desconfiamos de ninguna palabra de nadie, de Paredes, Rao, de nadie. A ver, cada uno tiene dice lo que su verdad. Su verdad. Y uno no es nadie, porque a menos que uno sepa que eso no es cierto, yo no tengo por qué desconfiar de las palabras de... Como tampoco tengo por qué desconfiar de las palabras de la ministra. Por cierto, todos, sin excepción. Si yo no estaba ahí, uno no estaba presente en esa conversación. ¿Tú hubieses renunciado, igual que Yanira Lara, si te hubieses enfrentado a una situación como la que ella cuenta? O sea, si el caso es que a mí me dicen, tienes que mantener a alguien que se supone que es de mi absoluta confianza, tienes que mantenerlo, te guste o no, sí, yo habría renunciado. Ya. En el supuesto que me hubieses entendido como una presión, como algo... No, es que yo creo que el ministro o los ministros tienen derecho también a poner presiones, especialmente en los temas de gobierno, eso es así. Sí. Pero hay ciertas cosas donde yo creo que uno tiene que tener un poco de libertad. No solo, por ejemplo, a mi opinión, yo creo que tanto el jefe de gabinete, cuando uno lo tiene, y el director de Administración y Finanzas, son personas que los seremi, los ministros, evidentemente, tienen el derecho a tener a alguien de su confianza, porque se están jugando, por ejemplo, el más claro es el director de Administración y Finanzas, sí. Porque uno se equivoca en algo y firma un papel o una autorización y puede terminar, una vez terminado el gobierno, puede terminar dando la explicación al Consejo de Defensa del Estado, puede terminar con un juicio que dure 10 años. Sí. Por lo tanto, ahí es muy importante que las autoridades, digamos, sea intendente, sea seremi, sea ministro, tengan la tranquilidad de que no se van a equivocar, porque no se trata de no hacer trampa, se trata de no equivocarse, porque es muy grave equivocarse. Entonces hay ciertos cargos en los que yo creo que tienen que ser de la confianza de la persona, no así el que sí se pueda, los ministros, ponerle obviamente en los temas políticos y en los temas de gestión, presión a su seremi
porque finalmente el Ceremi, como lo dice su nombre, es un representante del ministro en la región. Sí, tal cual. Por lo tanto, yo cuando era Ceremi de gobierno, yo no hablaba por mí, no era mi opinión la que yo tenía que transmitir. Yo tenía que transmitir la opinión del gobierno. Sí, exactamente. Esa la pega el vocero, sí, ¿no? De hecho, a nadie le importaba la opinión de Miguel Schweitzer. La opinión que importaba era la del gobierno. Si la opinión mía vale nada. Algunos miembros históricos y también no tan históricos han dicho que la derecha está quebrada respecto de lo que ha sucedido esta semana. ¿Tú crees que la derecha está quebrada? Punto 1. 2, dentro del mismo contexto de la pregunta, ¿crees que Renovación Nacional pasó la aplanadora por sobre la Unión Demócrata Independiente? Y 3, dentro del mismo contexto de la pregunta, ¿por qué está fuera del gobierno? A ver, son 3 preguntas. Pero yo creo que están vinculadas, absolutamente. Yo no creo que estén vinculadas. Yo creo que las coaliciones, cuando uno habla está quebrada, yo no creo que esté quebrada. Yo no creo que Chile Vamos esté quebrado. Creo que está pasando... ¿A nivel regional? A nivel regional. Yo creo que está pasando por un momento súper complicado, sin duda. Sin duda, porque todo esto hace ruido, porque yo entiendo el reclamo del presidente de la UDI, del alcalde Fernando Paredes, entiendo lo que le pasa a la diputada Santa Mar, porque obviamente cuando uno es la diputada del sector, uno asume que a lo menos le van a preguntar su opinión, digamos. Claro. Por lo tanto, yo la entiendo, ¿ya? Ahora, creo que Chile Vamos y el gobierno del presidente Piñera es más que eso. Espero que sea más que eso, de verdad, honestamente. Yo he trabajado 30 años en esto y los 30 años que he trabajado en esto me he dedicado pensando en que tengamos un buen gobierno, porque creo que un gobierno de nuestro sector es lo mejor para Chile y lo sigo creyendo, y creo que el presidente Piñera tiene todas las capacidades para hacer un gran gobierno. O sea, en eso no ha cambiado mi opinión. Por lo tanto, no creo que esté fracturada irremediablemente. Creo que sí, regionalmente estamos pasando por un periodo complicado. Pero creo que si se aunan las fuerzas, si se privilegia la unidad y todos los sectores ceden... Lo que pasa es que acá se está privilegiando un sector, por lo que uno ve desde afuera. Eso es lo que uno ve. Lo que yo creo es que aquí tienen que ceder todos los sectores, formar la unidad, y con la unidad... Mira, Mauro, esto es igual que un matrimonio. Tienen que ceder los dos. Sí. Si no resulta. Si no, no resulta. Porque hay alguien que termina dolido, hay alguien que termina afectado, hay uno de los dos partes, cuando es unilateral, termina con rabia. Aquí tienen que ceder ambos sectores en pos de una unidad que haga que se vuelva a encaminar en bloque. Creo que eso es lograble. Por eso yo decía que está vinculado, porque seguramente alguien o algunos o un sector no cede para que Miguel Schweitzer haya estado dentro de este gobierno, porque todos pensaban, bueno, el único personero que estuvo 4 años, el vocero de Piñera 1, muchos a nivel nacional se han repetido el cargo, por decirlo de alguna forma. Muchos pensaban, y yo creo que hay algunos, yo he conversado con un par del interior de la derecha y dicen, debería estar Miguel Schweitzer en algún cargo. Y yo entiendo además que tú tenías una reunión con el ex intendente Matheson en estos días, antes de enterarnos todos de que iba a renunciar, antes de enterarte tú también que iba a renunciar, y seguramente te iban a ofrecer un cargo, o quizás venía algo interesante para volver a ingresar al gobierno en algún puesto. ¿Por qué no estás dentro? A ver, lo que pasa, Mauro, es que yo creo que no me gustan las personalizaciones. Yo no creo que aquí el nombre específico de alguien, incluido el mío, sea lo que importa. Yo tenía efectivamente una reunión con Cristian. Ahora yo tuve varias reuniones con Cristian Matheson, porque somos además amigos. Sí, claro. Entonces no tiene nada de raro. Sí. Una cosa es juntarse a tomar un café y No, está bien, pero yo también trataba de repente de aportarle lo que era mi visión, y esa reunión del viernes partía de eso. No había, y en esto quiero ser súper honesto contigo, no era que él me haya llamado para decirme, oye, juntémonos el viernes porque yo quiero ofrecerte algo. Eso no fue así. El viernes era hoy día, ¿no? Era hoy día, sí. Eso no era así. O sea, sería mentirte, porque no era así. Y la verdad es que yo creo que en esto, como te digo los nombres, yo creo que el presidente tiene que armar sus equipos. Y yo siempre lo dije, si en esos equipos
es necesaria mi presencia, yo voy a estar disponible para el presidente y para el gobierno del presidente de todas maneras, en la medida en la que yo sienta también que en ese lugar puedo aportar, y de la misma manera, si el presidente y los equipos del presidente estiman que en esta vuelta no es necesario tenerme a mí, lo encuentro enfermo de legítimo, y me parece que es una cosa que la define el presidente y su equipo, y no tiene nada de malo, y no es porque hay gente que me dice, no, que es una deslealtad. No es una deslealtad. El presidente y su equipo tienen que tener lo que ellos consideran que es el equipo que necesita. Esto es igual que el fútbol. Cuando el entrenador define no poner o sacar a un Alexis Sánchez incluso, sí, no es que le tenga mala a Alexis Sánchez, es que en ese momento del partido definió que no necesitaba a Alexis en la cancha. Sí. Y eso es enfermo de legítimo, y perfecto. No es maldad ni deslealtad. La diferencia, Miguel, es que después que termina el partido, en una conferencia de prensa, el técnico explica y da las razones verdaderas del por qué sacó al minuto 73 a Alexis Sánchez, por ejemplo. Bueno, eso es, ¿por qué? Porque eso es lo que evita, eso es exactamente lo que evita las especulaciones. Y eso es lo que a mí me tiene extrañado. Hoy día se especula, y con estas especulaciones se le hace daño a gente, porque cuando empiezan a especular que esto fue una movida de fulanito, que de un alcalde, que de quien sea, lo empiezan a poner en una situación muy incómoda. ¿Por qué? Por no transparencia. A mí lo que me pasa en esto es que no veo que haya una transparencia, decir, mire, no, ¿sabe qué? Esto es así. Hicimos una evaluación, la hicimos con tales personas, le preguntamos a tales personas y decidimos después de eso que esto era lo que venía. Hecho eso, se terminan las especulaciones. Así es. Cuando uno va de frente y va con la verdad y cierra y dice, ¿sabes qué pasó? Esto y esto, considero esto y esto. Por tal y cual razón. A uno podrá gustarle o no la razón, cierto, ese es otro tema. Absolutamente. Pero se acaban las especulaciones. Fernando Paredes dijo ayer, y antes de ayer también, en conversación con nosotros, decía, no hemos aprendido nada. No aprendimos nada del conflicto del gas, no aprendimos nada de haber tenido 4 intendentes en 4 años en Piñera 1, en el primer gobierno. ¿Tú crees que no aprendieron nada? No, yo creo que se aprende, pero pareciera, yo comparto con Fernando, esto hace parecer que no se ha aprendido nada. O sea, a mí me cuesta entender que se tome una decisión inconsulta a la región de algo donde la opinión que más importaba era la de la región. Porque si estuviéramos hablando de gestión técnica, uno dice, ya, a lo mejor la opinión de la ciudadanía no es tan importante porque no sabe técnicamente. Pero no, estamos hablando de lo que se critica es gestión política. ¿Cómo se mide la gestión política? Por lo local. Sí, pues. Entonces, por lo tanto, la opinión que más importa para definir la gestión política, ¿cuál es? La local. Y esa es la que no tuvo. Ahora, me cuesta entenderlo. Y lo mismo al revés. Yo no tengo nada contra... El presidente puede decidir quien él estime conveniente que sea la persona que asuma. Exclusiva. Pero me suena a que sería una buena idea, a lo mejor, de nuevo, los actores políticos tengan opinión de quién va a asumir. O sea, de hecho, los actores políticos la tuvieron cuando asumió el propio ex intendente Matheson. Así es. Yo lo oí al alcalde Radonich decir que él había propuesto, sí. y yo cuando supe que había propuesto me pareció una excelente idea. Creo que es de las mejores elecciones que se han hecho. Entonces me extraña pensar que ahora no se le preguntó a nadie. Es una decisión absolutamente centralista. O sea, aparecería así, porque nadie ha dicho lo contrario. Eso es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que... Pero no necesariamente nacida a nivel central. No lo sé, porque hasta aquí lo que están diciendo es eso. Es que no se le preguntó a nadie. Porque he oído a los alcaldes decir, a mí no me preguntaron. Sí, y a la parlamentaria, a mí tampoco. Por lo tanto, aparecería como una decisión a nivel central. Y no me cuadra con lo que yo sé
que quiere el presidente, que es descentralizar. Ahí es donde no entiendo. Hay que hacerle caso a lo que dice, no todo lo que dice las redes sociales. Tú eres un navegante eximio, por lo que yo sé, no de las redes, sino que de la información que yo la verdad es que soy bien perno en las redes sociales. La verdad, te voy a ser honesto, Mauro. Pero lee, navega. No, navego y me meto a las páginas, pero la verdad, más allá de eso, de que si no fuera por la señora, daría voto en las redes sociales. Soy lo más perno del mundo. Pero en las redes sociales. De repente. Sí, entro. Lo que pasa es que tengo que entrar con supervisión, porque si no dejo cada embarrada que te la encargo. Mucho cuidado, ya, perfecto. Tiene una encargada de comunicaciones. Casi, claro, efectivamente. Tengo una experta en comunicación. Ya, ok. Entonces, lo que uno ve con sus filtros necesarios, obviamente, quién opina esto, quién está hablando en esta red, no todas las opiniones tienen un origen fundamentado, por decirlo de alguna forma. Pero lo que uno lee y lo que uno conversa es que la derecha está dividida y que hay dos bloques que están manejando el poder. Bueno, al parecer uno que está manejando solamente el poder, y hay otro bloque que no tiene cómo alcanzar el poder. Y daría la impresión, la impresión que se recibe es esa. ¿Esa es la impresión también que tienes tú? Yo creo que esa es la impresión comunicacional. Yo creo que esa es la impresión que hoy día hay. Y en la política, por lo menos en mi experiencia política, lo que uno ve es que la impresión termina siendo muy importante, porque es a lo que la gente se aferra, si no tiene espacio para otra cosa. Entonces, hoy día, cuando uno ve que hay efectivamente un bloque, que es el que está definiendo todo, que esa es la impresión que da, ¿y por qué quiero resaltar que es la impresión? Porque a veces las impresiones no son tales. Por cierto. Puede que de repente haya algo que uno no sabe. Sí. Pero cuando no se sabe, en la cosa política, lo que no se sabe no es. En lo político, y por eso es que es tan importante las comunicaciones políticamente, porque lo que no salió en los medios no se ha hecho. No existe. Entonces, cuando esa es la impresión que se da, no es bueno, no es sano. La hegemonía nunca es sana, cualquiera de los lados que sea. Es súper natural que los que nos hemos dedicado a la política queramos tener, en general, el control de casi todo, porque uno se apasiona por lo que está haciendo y uno cree que la opinión de uno es la correcta y la opinión de uno es la que hay que llevar a cabo. Eso es muy típico en política y no tiene nada de malo, y por eso es que es tan importante el que haya un ceder, un buscar acuerdos. O sea, y uno ve que si hay alguien que es especialista en eso, es el presidente Piñera. El presidente Piñera es capaz de hacer funcionar la posición ultraconservadora de José Antonio Kast con la liberal de Felipe Kast. Sí. Y eso lleva a lo que a mí mi abuelito me lo decía, y me imagino que la mayoría de los adultos mayores, yo se lo he oído muchas veces, lleva al viejo término medio, que es en general el equilibrio, que es en general lo más sano. Sí, pues. Entonces, los contrapesos en el área política, al igual que en todo en la vida, es muy sano, porque llevan al equilibrio. Y yo creo que eso es una cosa que uno tiene que buscarla, especialmente en política, especialmente en un gobierno regional. ¿Tu relación con María Teresa Castañón? ¿Se conoce? ¿No se conoce? Yo la conozco, tengo buena relación con ella, estuvimos juntos en varios programas de televisión, fuimos panelistas al mismo tiempo, hemos tenido conversaciones de repente cuando había que afinar cosas en lo político, y yo espero que, al igual que con cualquiera que fuera el intendente, que le vaya muy bien, porque si le va bien al intendente Magallanes, nos va bien a todos. Si en eso no nos equivoquemos, aquí lo importante es que nos vaya bien a todos. Si te llama para un café como Mattison, pues yo creo que el café hoy día debe haber modificado esa agenda ya. Sí, el ex intendente está todavía en Santiago. No, yo decía por el actual intendente, porque no... No, si me llegara, si en algún minuto necesitara algo, yo no me cierro a hablar con nadie. Una cosa es la política, lo otro son las relaciones personales. Sí. Yo voy a dar mi opinión y la voy a dar honesta, siempre. Hay veces que van a estar de acuerdo conmigo y otras veces no. Yo no voy a hacer... Mira, Mauro, yo no hago ni cosas por la espalda, pero tampoco me tomo la política como una guerra, porque no lo es, ni con los del mismo sector, ni siquiera con los de un sector distinto al mío. Yo no tengo problema en conversar, podemos no estar de acuerdo, que es distinto. Claro.
Y eso es legítimo, no estar de acuerdo y creer que una cosa se hizo bien, otra se hizo mal, que yo la habría hecho así o la habría hecho de esta otra manera, pero tener un problema personal no lo tengo con nadie. Bueno, y en política se supone que eso no sí. no funca en política, ¿no? Uno tiene que tratar de buscar acuerdos con todo. Mira, yo jugué muchos años un deporte maravilloso que es el rugby, que es muy, muy duro, donde uno es de mucho roce físico. Sí, de mucho roce físico. Pero de conceptos muy claros. El concepto de sonó el pito y nos fuimos todos al tercer tiempo, sí. Y me tomaba la cerveza con el que hacía 2 minutos me había puesto un hombrazo que me había dejado, sí, mirando la estrella, sí. Pero después uno es amigo, no tiene nada que ver. El juego es una cosa, el actuar político es una cosa. Yo puedo cruzarme, y a mí hay gente que me dice, pero ¿cómo tú te hablas con fulanito que es de izquierda y que en los programas pareciera que nos odiamos? Y después yo me encuentro con él en una cosa social y me saludo y me miran a veces y me dicen, pero ¿y de dónde tan amigo? Pero si no tiene nada que ver una cosa con la otra, tenemos opiniones distintas y cada uno la defiende vehementemente, pero eso no significa que nos odiemos, po. Mire, acá me encanta WhatsApp, me encanta la extremidad de gobierno, una pena lo que pasó con nuestro intendente, por eso no avanzamos como región o país, los de izquierdas felices con esta situación. Pero tengo varias, le leo uno nomás para... Muchas gracias. Para su ego. Sí, claro. Nunca es malo alimentar el ego. Hay varios que dirían que no, a este no le alimenten más el ego, suficiente con lo que tiene, pero siempre es bueno alimentarlo. Siempre es bueno. Miguel Schweitzer, ex seremi de gobierno, el primer gobierno de Sebastián Piñera, los 4 años fue... seremi de gobierno, pasó el conflicto del gas y varias cosas más durante su estadía en la Moneda Chica. Sí, fue el conflicto del gas, fue el incendio en el Paine, fue el desborde del río Las Minas. Algunas cosas pasaron. Una que otra cosa pasó en ese periodo. Miguel Schweitzer, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, que estés muy bien, buenos días. Gracias. Pausa, volvemos.